Hola amigos, hola colegas de Master Coaching. Estamos nuevamente con otra entrega de las que solemos hacer con Alejandro. Así que, bueno, Alejandro lo saluda y luego voy a presentar a nuestro invitado de hoy, un invitado muy especial. Buenas tardes, ¿cómo Alejandro, están? adelante. Un placer de nuevo estar con Dani acá y como anticipa Dani, creemos que esta va a ser una conversación que también va a ser un gran placer para nosotros tenerla y para ustedes después verla y escucharla. Bueno, la persona que voy a presentar es una persona muy especial y quiero señalar esto porque no nos conocemos personalmente. Entonces, al menos es muy especial para mí, porque son esas relaciones, esas personas que ingresan por otro lado, que es insospechado, que no sabemos desde dónde se produce esta química. Me gusta decir que son esas relaciones que nacen en el corazón. No lo conozco a Pepe del Río, su nombre es José Manuel del Río Zamacona, lo llamamos Pepe del Río y lo conocen así en el mundo del coaching. Y realmente nos conocimos a través de este emprendimiento de Fernando Saenfort, que todos ustedes conocen, que es Desafío Coaching 30 días. Algo sucedió, empezamos a relacionarnos de una manera muy diferente y tengo el enorme placer de haberlo conocido y hoy que haya aceptado esta invitación para estar con nosotros. Lo voy a presentar con sus propias palabras, ¿no? Las palabras que él escribe en su bio, que dice: veo a la gente en términos de su enorme potencial y con esa premisa trabajo. Mis clientes son personas que se encuentran en un periodo de transición y quieren potenciar su carrera y maximizar su ejecución personal y profesional. Actualmente, Pepe del Río es el Past President del periodo 2018-2019 de la Junta de Gobierno de la IAC, International Association of Coaching, una de las organizaciones que nuclean coaches en el mundo, fundada por Thomas Leonard, ¿no? Y que tiene presencia en más de 58 países. Pepe cuenta con más de 30 años de trabajar en las empresas, es coach personal especializado en transición de carrera, outplacement y procesos ejecutivos. Es uno de los coaches más reconocidos de Latinoamérica, sus clientes se encuentran en distintas partes del mundo. Entre algunos de sus clientes se pueden mencionar a ex precandidatos a la presidencia de la República, secretarios de Estado, CEOs, empresarios, equipos de venta y ejecutivos de más de 22 países, a los que ha acompañado en entrenamientos y procesos de coaching ejecutivos y de carrera. Es realmente un enorme placer presentarles a ustedes a quien considero ya mi amigo, aún a la distancia, y en estos tiempos de pandemia, la verdad que está bueno presentar este tipo de vínculos crecidos, desarrollados desde esta innovación que nos ha traído hoy el contexto mundial. Así que los saludo a todos ustedes, los saludo a todos ustedes, Pepe del Río. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Bueno, Daniel, muchas gracias por esa presentación. El sentimiento es compartido, es de esas cosas que, como dices, de esas conexiones desde el corazón, el cariño es compartido y bueno, ya tendremos la oportunidad de vernos personalmente y darnos un fuerte abrazo. Y también, muchas gracias, Alejandro, es un honor y un placer estar contigo aquí en estos tres distintos escenarios que tenemos cada uno en nuestras casas. Y es increíble porque estamos a literal miles de kilómetros de distancia, pero realmente estamos muy, muy cerca, ¿no? Que es lo que da esto de la tecnología de una manera, por un lado parece impersonal, pero puede ser profundamente personal. Así que muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Es un privilegio y un honor.
a ti por estar con Queremos nosotros. conversar, Pepe, contigo desde los aspectos que compartimos. Hemos tenido experiencias similares, tenemos experiencias similares como colegas y también como dirigentes. Tanto Alejandro como yo hemos sido fundadores, así como tú lo eres de la IAC, de FICOP, que es la Federación Internacional de Coach Ontológico Profesional. Y entonces este diálogo, esta unión de coaches en el mundo que me parece sumamente importante que empiece a gestarse, respetando sus diferencias, me parece muy alentador. Y entonces queríamos preguntarte así de entrada, ¿cómo llegaste al coaching? ¿Cómo, digamos, cómo te acercaste al coaching? ¿Qué fue lo que el coaching generó en vos? En fin, ¿cómo apareció esta nueva disciplina que seguramente se ha transformado en tu forma de vida? Pues fíjate que es curioso, pero apareció incluso sin que yo supiera que había aparecido. Yo tengo más de 26 años de dar entrenamientos en las empresas, muchos de ellos relacionados con comunicación y con temas de liderazgo. Y entonces, a mí desde siempre me ha interesado mucho el aspecto del potencial humano. Me decía un ejecutivo alguna vez de una empresa, mira, a mí me interesa que se entrenen en temas de comunicación estos directivos y vamos a pasar por alto a la gente de contabilidad, a la gente contable, porque ellos no tienen potencial comunicativo. Esas literal fueron sus palabras. Yo le decía, pero ¿cómo te atreves a decir que no tienen potencial comunicativo si los ves trabajando en el día a día? No pueden hablar en público. Yo le decía, mira, te garantizo un poco envalentonado, le decía, yo te garantizo que los puedo dejar hablando como el mejor ejecutivo que tengas acá y en las juntas pueden ser igual de bueno que el mejor que tengas, porque yo creo que todos partimos con un potencial de comunicación, si no, no estaríamos acá, y todos tenemos esa chispa dentro y es un poco el despertar eso y trabajar. Así que como capacitador, yo me decía a mí mismo entrenador, y tenía una referencia previa que era el teatro y la dirección de teatro. Entonces, yo he tenido la oportunidad de estrenar 3 obras de manera profesional, escritas por mí, una en el Teatro de la Ciudad de México. Y el trabajar con actores era siempre el poder trabajar de dentro hacia afuera, respetando un texto previamente escrito, pero es un poco como cuando el ejecutivo trabaja el rol en la empresa. Bueno, para no ir más lejos, estaba ya muy metido en el mundo del entrenamiento y de la capacitación y siempre queriendo conocer más. Así que cayó en mis manos, esto debe haber sido 1997, lo tengo allá arriba si no se los mostraba, un libro que estaba traducido al castellano como Entrenando para el desempeño empresarial. Y se me hizo muy interesante porque lo empecé a leer y de hecho recuerdo, lo leí en el aeropuerto de Monterrey, en México, un día que había una tormenta eléctrica y los vuelos estaban retrasados y yo me quedé leyendo el libro y en 1 hora y media ya había terminado el libro y lo de menos era el vuelo, me fascinó. Y decía, este señor hace lo mismo que hago yo, pero él no le dice a la gente qué hacer y además lo hace de una manera muchísimo mejor. Bueno, resulta que el libro era de este señor John Whitmore, ¿no? el inglés John Whitmore, y que después, años después, se llamó el libro, le pusieron el nombre que tenía, que era coaching. Y yo no supe que en ese momento que el coaching era una nueva profesión. Lo supe 1 año y medio después, más o menos. Si se acuerdan, antes de Google,
había este buscador que se llamaba Altavista. Sí, claro. Y entonces en Altavista yo ponía coaching y me salía John Whitmore, o más bien ponía John Whitmore y me salía coaching, y me salía, curiosamente, me salían 2 referencias. Una de ellas era Julio Olaya y la otra un señor Thomas Leonard. Y eran las 2 personas que me salían, 3 personas, John Whitmore, Julio Olaya y Thomas Leonard. El buscador era diferente a Google, más desordenado, pero Thomas Leonard me salía invariablemente. Y así empecé, poco a poco y a distancia con Thomas Leonard, y luego tuve el privilegio también de llegar a tratar y a conocer y a ser recomendado incluso por John Whitmore para que diera un proceso en México, algo que me enorgullece y que de esas cosas que llevo en el corazón. Pero un poco esa es mi entrada al mundo del coaching. Bien, ¿y qué diferencia generó esto en tu labor profesional? Estimo que positiva, pues si, digamos, en función de lo que hacías antes. Toda. Cambió la manera. A ver, me ayudó. Te voy a decir algo que creo que no he contado nunca. Me ayudó a llevar una filosofía de vida en la que creía y hacerla práctica. Esto es, yo hace como, ¿qué será? 25 años, 26 años, me hice un fanático de Epicteto y también de Séneca un poco y de Marco Aurelio, leyéndolos. Y decía, esto es fabuloso, y a través del coaching, a mí en lo personal, me permitió empezar a vivir un poco la filosofía, no de una manera académica, sino de una manera práctica y poderla poner en el día a día. A lo mejor suena una loquera lo que les estoy diciendo, pero ese fue el primer impacto que tuvo en mí. Bien, Ale, ¿querés continuar con alguna? Sí, cómo no. Creo que de loquera para nosotros no tiene nada, porque Dani y yo hacemos una distinción, Pepe, entre el ser coach y el hacer coaching. Claro. Entendemos que, por supuesto, somos seres integrados, holísticos, somos una unidad que se expresa de distintas maneras, que siente, pero es muy útil la distinción entre el estilo que llamamos del coach y la actividad de hacer coaching. Pensamos que el hacer coaching sin ese estilo, esa loquera que tú dices, puede correr riesgo de no ser sostenible. No solo para el proceso de acompañamiento a un coachee, a un cliente, como tú dices, sino para el propio coach. Así que, lejos de ser una loquera, estamos muy cerca de darle mucho valor al tema de este estilo, de este trabajo en esta manera de ser, para después, a través de distintas formas, llevar a la práctica ese coaching. Se me ocurría hacerte una pregunta. Primero, que estoy muy tranquilo porque vos presentaste en Avío que él es past president, ¿no? Sí, ya. No, como nosotros también somos past. Sí. O sea, estamos todos en past, ¿viste? Así es. Claro, porque a veces, ¿viste? Charlar con alguien que es presidente, medio que te tenés que acomodar. En cambio, como decimos con Dani, después que dejamos nuestra función, dijimos que nos íbamos al banco de plaza, no sé cómo le dicen en México a los bancos, a donde te sientas. Sí. Bancas de plaza. Le decimos a una banca de un parque. Es banca de un parque. Entonces nosotros, después de dejar nuestra tarea dirigencial y compromiso, dijimos con Dani que nos vamos a la banca del parque a darle de comer a las palomas. Y ahí conversamos. Así que esto es como una charla en la playa. Y nos va bien, porque la semana pasada tuvimos una reunión en una banca de playa virtual con 2 ex también presidentes de la COP, de la Asociación Argentina, que fue el último, Martín Caízos, y el anteúltimo, así que ya somos 4 en la playa. Cuando quieras venir, bienvenido, como paz. Hombre, encantado. Sí, Pepe, sí. Decime, el humor para Daniel y para mí es muy importante. No, digo que en esto
de las dirigencias de asociaciones, uno hace muchos amigos, que es lo demás. Tienes la fortuna de conocer a mucha gente, pero luego también, ya cuando estás de past, vas averiguando toda la gente a la que no le caes muy bien. Y te dicen, no, no, ese ni hables con él. Y no se atrevieron a decírtelo en su momento. Sí, no, o ahí medio te lo insinuaban, pero dices, pero bueno. como éramos presents, no éramos past, Exacto, en el present uno no escucha esas cosas. Sí, exacto. Muy bueno. Mis hijos que se dedican al teatro y mi hijo mayor tiene 32 años y es un genio del teatro y está considerado así. Wow. En México, incluso estuvo en Buenos Aires hace como 6 años, muy, muy chico todavía, y dirigió una obra comercial, Toc Toc. Y la tuvo 5 años en cartelera, 5 o 6 años en cartelera. Wow. Y bueno, Diego ha hecho muchas cosas. Y cuando empezaba a salir en revistas y demás, le decía, mira, hijo, cada vez que tengas intención de subirte a un ladrillo y te marees, yo te lo voy a quitar. Porque digo, este tipo de cosas no son, claro, no son muy interesante. Sí. Muy interesante. Esto de ser past es mejor. El traje es más liviano. Sí, y estás más en paz, ¿no? Eso. Sean Morty, que es el actual presidente y que está en Malasia, el otro día tuvimos que tomar una decisión. Bueno, yo estoy en el consejo todavía, pero como past. Entonces, al final era una decisión de invertir una cantidad. Se me salió en voz alta decir, qué bueno que ya no soy el presidente. Claro. Sí. En fin. Nosotros tenemos el espacio, tanto en la FICOP como en la COP, que se llama Consejo Consultivo, ¿no? Algo así como un consejo de ancianos, dice Dani. Exacto. Y ahí cuando tienen que consultar por algo, ahí nos golpean la puerta, ¿no? Así que ahí estamos. Sí. Pepe, quería consultarte. Hablaste de transición desde la mirada que aportas y aportan en la línea de coaching que ustedes realizan. Trajiste la palabra transición en relación con el potencial humano también, que supone este potencial humano la idea de un desarrollo, ¿no? de una especie de proceso en la transición, que pensaba que tiene un punto de encuentro con lo que nosotros desde el coaching ontológico, constructivista y sistémico, que esa es la línea que hemos desarrollado en la Argentina ya hace 5 años, no solamente ontológico, sino que lo hemos expandido a una mirada de un coaching ontológico en un marco constructivista, especialmente enfatizando los procesos de aprendizaje, y después desde una mirada sistémica, ¿no? Entendiendo el individuo y la sociedad del individuo y las organizaciones en las cuales está. Pero la pregunta que te quería hacer es, encontraba un punto de encuentro entre esta idea de potencial humano, de transición que ustedes acompañan, y lo que nosotros llamamos procesos de transformación. Quería preguntarte inicialmente si hay algún punto de encuentro en esto que estás planteando y que te traigo entre el desarrollo de ese potencial humano y la transformación, y en todo caso, ¿cómo ustedes ven esos procesos de transformación? ¿Qué cosas en un proceso de transformación desde el coaching es importante tener presente? Pues mira, hay muchísimas, yo te diría que el acercamiento es mucho más grande de lo que puede parecer. La IAC, por ejemplo, ve al coaching, y esta es la definición que la IAC da. El coaching es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, al descubrimiento. Lo estoy traduciendo del inglés al español, a la apertura de posibilidades y al crecimiento personal y profesional. Palabras más, palabras menos, bien. Esto es. Y para mí la transformación es fundamental en la vida, porque la vida es transformación. El hecho de nacer es un hecho ya de por sí de transformación biológica, y para mí vamos transformándonos pues a lo largo de
de la vida. Esto, como yo lo veo, a mí me gusta decir mucho trabajar con la unicidad de la persona, con aquello que te hace único, eso que tienes que hace que Alejandro sea Alejandro, que Dani sea Dani, que yo sea yo, y con la capacidad de ir siendo, obviamente, en la medida en la que vas haciendo y de irte construyendo en esa misma medida. Uno de los puntos que para mí es fundamental es el reconocimiento de lo que ya en esencia está como posibilidad desde un inicio. Cuando esto que hablaban de los procesos de transición está muy vinculado a lo que yo hago profesionalmente. Yo durante más de 25 años trabajo con personas que perdieron el trabajo. Entonces, tomo a la gente en una situación, yo diría, muy importante, de una transformación importante en su vida. Primero los tomo, yo diría que las emociones más fuertes son con un profundo miedo y también con un enojo que está ahí. Y entonces, desde el coaching, porque no lo hago desde la consultoría, desde el coaching empiezo a construir con ellos una visión de futuro, un diseño de futuro, en la medida en que les ayude en el presente para poder ir inventando la segunda parte de su vida. Algunos cuando comienzo a trabajar con ellos, les digo, cuando han perdido el trabajo, y particularmente cuando pierden el trabajo y como todo proceso de incertidumbre, no saben qué viene. Y siempre les digo, no sé si tendría que felicitarte o darte el pésame. Y se me quedan viendo así con una cara de este tarado que me está diciendo, esta persona que me está diciendo, como que felicitarme. Pero a lo largo de los años, la gran noticia que yo me he llevado es, acaban diciéndome, Pepe, me tienes que felicitar, porque de las cosas que lo mejor que me ha pasado en la vida es haber perdido el trabajo. Y si no, tal vez no hubiera podido entrar en conciencia de cómo estaba viviendo la vida. Y bueno, un poco yendo a los estoicos, ¿no? Y a Séneca, esa importancia y esa fuerza que Séneca le daba a estar vivo, a la brevedad de la vida y a saber, dicen, una persona entrada en años puede tener muchas canas, eso no quiere decir que ha vivido, ¿no? ¿Cuántos son los momentos de vida y cuántos son los momentos que quedamos aturdidos? Un poco como decía Gogol, parecemos almas muertas caminando por ahí o transitando por ahí, pero para mí es muy importante el estar vivo. Okay, ya estoy ante esta circunstancia que no sé cómo va a terminar, no sé qué va a suceder, pero sí sé que tengo la capacidad de poder empezar a construir una historia diferente, que no va desde cómo hablo, sino cómo empiezo a transformar la mirada y cómo empiezo a transformar la manera, con la posición que tengo ante la vida. Y ese es el tipo de coaching de transición que hago yo. Mucha gente, a veces estamos hablando de temas simplemente laborales y siempre me ha sorprendido el hecho de que al finalizar procuro preguntarle a mis clientes qué se llevan, para qué les sirvió el proceso. Y mucha gente me dice, me empoderó. Por eso es que tengo un entrenamiento que se llama Empowerment Coaching, pero también muchos me dicen, transformó mi vida. Y no deja de sorprenderme el hecho de decir, transformó mi vida, porque digo, a ver, explícame cómo es que transformó tu vida. Y dicen, es que estas conversaciones que hemos tenido, estos momentos de silencio en los que hemos estado, me permitieron no solo planear o diseñar o ejecutar
hacia qué voy a hacer en temas de cómo generar dinero, sino llevarlos, como decías tú, todos somos seres holísticos, a los distintos aspectos de nuestra vida. Cuando tratas con una persona, no tratas simplemente con el rol, tratas con el todo de la persona y eso hace cada proceso maravilloso. Es una oportunidad grandiosa cuando alguien, y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, te abre su vida y tienes la oportunidad de conversar con ellos desde un presente hacia una posibilidad de vivir más, ¿no? A mí me gusta un poco el término, me parece que inicialmente lo traía Platón, lo retoma Nietzsche de una manera importante y Foucault en la última entrevista que le hicieron en vida, ¿no? Haz con tu vida una obra de arte. ¿Por qué no aprovechas tu vida y empiezas? Y en este sentido hay arte bueno y hay arte malo, pero ¿por qué no haces el mejor del Claro. arte, ¿no? En fin, no sé si te respondí la pregunta, Alejandro. Sí, no tenía ¿Sabe qué? ninguna intención de una respuesta lineal, al contrario, la respuesta No, amplia, no. con distintos bordes, es lo más rico y me quedaría con esta reflexión final, ¿no? Que transformación es el compromiso con el arte, de alguna manera. Es que el arte es el compromiso con la creación y la creación, Claro, claro, y el arte no nada más lo encuentras en los teatros o en los correcto, museos o en las salas de concierto, el arte lo vas haciendo en el día a día, vas así es, creando tu día. así es, Eso es hacer arte, así es. ¿no? Ah, ¿sabe que me hiciste recordar? Porque cuando yo estaba completando mi formación para certificar como coach, con quien yo me formé es con Jim Selman. Ajá. Aquí en Argentina, fue el que trajo la primera formación que se hizo en Argentina, la trajo Jim. Y bueno, era el año 1999, yo estaba trabajando, era gerente comercial de una compañía mexicana, una compañía mexicana, o sea, era General Electric que entró a la Ajá. Argentina a través Y de a una México. familia, ¿no? La Uh-huh. familia Berrondo, que son los dueños de Mave. Sí, sí. Y Y Mave, cliente mío, por cierto. no me Mira, digas, Los Berrondo. la familia Berrondo, exactamente. Y yo venía de la empresa que era de Fagor, la empresa vasca, Uh-huh. que bueno, se retiró del país y entonces la compró la familia Berrondo. Y ahí estaba yo con mis cruces y mis choques, este, y estaba todo el día, o cada vez que me escuchaba Jim, me hablaba que yo hablaba de los pinches mexicanos, ¿no? Y un día se dio a mi jefe, que era el director comercial y vicepresidente de la compañía, y a mí, nos llaman a un elegante country de acá de la Argentina y nosotros nos íbamos comunicando por teléfono con mi jefe, Julio, y cuando llegamos al country vimos a unas personas con libros de acta debajo del brazo y dijimos, efectivamente nos van a echar. El mexicano, claro, porque tanto Julio como yo éramos apoderados de la compañía. Ajá. Y entonces nos echan, fue importante. Yo me estaba formando como coach y el gerente general de la compañía, un mexicano alemán, me dice, no tenemos nada que ver con ustedes, con los resultados, porque los resultados son excelentes, pero para la estructura nuestra mexicana, Daniel, tú eres muy viejo y muy caro, ¿no? Y yo en ese momento agradecí y ya me di cuenta la profundidad de la transformación que el coaching estaba haciendo en mí, porque escorpiano como tú, creo que cumples el 6 de noviembre, ¿no? Sí, 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 el 6 de noviembre. Yo el 9, ¿no? Entonces ¡Ah! en otro momento me hubiera colgado del cuello, ¿no? Sí. Del alemán. Y le dije con las palabras que lo que recuerdan es el juego del truco, un juego de cartas argentino. Sí, sí. Entonces le dije, al revés que en el truco, paso y quiero. Entonces me mira, me dice, ¿qué quieres decir con eso? Y que paso a que soy
muy viejo y quiero porque voy a seguir siendo caro, ¿no? Exacto. Bueno, Exacto. lo cierto es de que me despiden, nos despiden, y cuando yo llego estaba muy, muy tranquilo, íntimamente, porque yo tenía una acción declarativa mía que no quería seguir trabajando en relación de dependencia. Pero cuando llegué a mi casa, apenas Claro. bajó la emoción, y entonces me siento en la computadora y le escribo un mail a Jim, ¿no? Y le digo, Jim, los pinches mexicanos me acaban de despedir. Y entonces me contesta, ¿no? En función de, me lo disparaste con lo que vos dijiste, que trabajas con tus clientes. Y me contesta, este puede ser el mejor de los días o el peor de los días. Sí. Elige, regards, Jim, ¿no? Nunca me voy a olvidar de eso, siempre se lo reconozco, porque fue el espacio de colocarme frente al borde de mi caja y decís, ahora tenés la posibilidad de elegir. Y siempre relato esto porque 11 veces dije que no a ofertas de trabajo. Y la gente me dice, ¿cómo te acordás? Porque cada vez que decía que no a esas 11 propuestas, sufrí como loco. Claro. Pero tenía claro lo que quería que pasara con mi vida y que necesitaba rediseñarme absolutamente, y este fue un proceso de transformación. Es más, hoy todavía los periodistas me preguntan, casi como una cosa desvalorizada, ¿no? De cómo pasó de ingeniero a coach, como queriendo decir, Claro. usted es un ingeniero, Sí, ¿cómo trabaja? ¿Cómo se animó a estar en este trabajo ahora de segunda línea, ¿no? Y vamos mostrando de que el coaching se va constituyendo cada vez más en una oferta de más y más seductora. Volviendo, Pepe, a la, digamos, ¿qué es lo que viste en Leonard como para decidirte a seguir por el lado y si tuvieras que definir el estilo de coaching que, digamos, no sé si, sí, vamos a colocarlo así, el estilo de coaching, porque la palabra coaching es genérica. Como genérica, aborda un espectro muy amplio, ¿no? Y esto hace que por algunos momentos uno se encuentra con que el coaching abre posibilidades y para otras personas le cierra posibilidades, porque empiezan a escuchar o han tenido experiencias que no han sido lo suficientemente positivas, ¿no? Y como los tres hemos pasado por la vida dirigencial, estimo que los tres pasamos o tenemos el mismo compromiso de fortalecer y hacer sustentable esta profesión. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te llevó a vos a elegir Leonard? ¿Cómo es el pasaje de la ICF de Leonard a la IAC? Y qué es lo que hay en el mundo de la IAC. Mira, te platico, decimos mucho en México, platico. Ahora que mencionas a Jim Selman, Jim me decía que en una compañía que él fundó es donde Thomas Leonard estaba como contable, como asistente de contabilidad. Thomas no tenía una carrera universitaria, pero básicamente lo que él sí tenía era un compromiso con el aprendizaje. Él decía que el sistema educativo, como digamos, se habla mucho ahora, estaba caduco y que no cumplía con las necesidades del mundo moderno. Y entonces, en esta empresa que Jim tenía y que él vendió, es donde entró Thomas Leonard a trabajar, y él me decía que él conocía a Thomas un poco de lejos, y me dijo algo interesante. Antes nos dedicábamos y decíamos, es que estamos haciendo coaching, pero como procesos. No había escuelas de coaching. Y Thomas lo que hizo fue masificó al coaching. Esto es, en 1989 creó la primera escuela que tenía la intención de ser 100% en línea,
no se tenía todo el sistema tecnológico en ese momento y esa escuela salió hasta 1992 y es posiblemente desde el 89 al 92, pues indudablemente la primer gran escuela americana de coaching y tal vez del mundo. Ya había gente que hacía coaching, pero para formar coaches como tal, Jim me decía que él había estado muy sorprendido cuando vio esto, ¿no? Esto me lo dijo en una conversación de 7 minutos, previo a un webinar. Que por cierto también me dijo, Pepe, no me hagas preguntas idiotas. Le dije, bueno, espero que si te hago una pregunta idiota, no me respondas, no me hagas respuestas idiotas y me hagas ver como que mi pregunta fue muy buena. Pero bueno, entonces funda, era una universidad en línea, sin fines de lucro, que sigue existiendo, que se llamaba Coach, o se llama Coach U. Esto es 1992. De esa primera generación salen varias personas que a la vez querían abrir escuelas de coaching y empezar a entrenarse en coaching. Y Thomas, en su página, parte de lo que estaba haciendo, y hay que pensar, en 1992 las páginas de internet no eran lo que son ahora, tenía un apartado que se llamaba International Coach Federation. Y lo tenía con la idea, según tengo entendido, que había varias escuelas de coaching y había como que una gran federación, un poco como está formado pues los países, ¿no? México, Estados Unidos, no sé, Argentina sé que son provincias, ¿no? Un poco como, ¿sí es provincias o le llaman estados ustedes? No, provincias. Provincias, sí, como en España, ¿no? Un poco el hecho de que cada estado de la República o cada provincia era independiente, cada escuela era independiente y había una gran federación. Porque en ese momento la Asociación de Psicólogos Americanos atacaba fuertemente al coaching y decía que cómo era posible que hubiera life coaches, que es como se llamaban ellos, y cuando ellos llevaban 5 años en la escuela para estudiar psicología y luego otro tanto para estudiar terapia, ¿no? Entonces, él funda en 1994 ICF, o 1995 ICF, en ese periodo. Y paradójicamente rompe con ICF porque dice que ICF empezaba, esto no lo digo yo, esto lo estoy diciendo como me lo platicaron, gente que estuvo ahí, así que algo sabrán, y decía que no iba por el camino que él quería, que el coaching no era un tema de horas, de cuántas horas tienes o cuántos estudios tienes, sino de saberlo demostrar. Y él decía, claro, se requiere una preparación y se requiere una preparación sólida, pero el hecho de tener 200 horas o 300 horas no garantiza que una persona sepa hacer las cosas correctamente. Y él iba más hacia la demostración. Ahí hubo, pues yo no sé, entre egos, entre varias cosas que suelen suceder, y rompe con ICF. Curiosamente con la misma asociación que él había creado, y crea algo que se llamaba Teleclass. Luego quiere volver a llevar Teleclass a ICF y la gente que estaba en ese momento en ICF, enojada con él, dice no, y entonces se va. Y Teleclass era muy interesante porque, si ustedes recuerdan, finales de 98, 99, 2000, que ya existía PowerPoint, pero tú no podías tener estas conversaciones como tenemos ahora. No, claro. Y para poder tomar una Teleclass y poderla ver, yo requería 2 líneas de teléfono. De hecho, yo tengo en mi casa 2 líneas de teléfono justamente por las famosas Teleclasses. Con una te conectabas al internet y te acuerdas que marca que te dieras línea y podías seguir viendo
en la pantalla el gráfico o lo que sea que te estaban mostrando, y con la otra era el teléfono para escuchar lo que estaban diciendo. Marcabas a un sitio y escuchabas. Qué bárbaro. Entonces, y era así maravilloso. Thomas Leonard yo lo veo más como que sí era un coach, era una persona de empresas, era un emprendedor. Y estaba muy adelantado a su tiempo. Por ejemplo, él decía, es inevitable, el mundo de la educación y el mundo del coaching va a ser digital. En este momento no tenemos las herramientas, pero se van a tener. Y el tipo murió en 2003, a los 47 años de un infarto. Teleclass, y con esto que había tenido tanto problema con ICF, en ICF él había, entre comillas, boceteado algo que le llamaba competencias del coaching y que acabaron siendo en Coachville, que es la gran aldea de los coaches que él funda, no recuerdo si en 2001 o 2002, proficiencies, y en inglés competence y proficiency es sinónimo. Entonces, de alguna manera, él da una evolución hacia esto. Yo sé que en ICF en el 2001, 2002 rehicieron o hicieron las famosas competencias, pero ya venían de un boceto. Y las proficiencies de Coachville, yo me acuerdo, yo me inscribí a Coachville recién empezado Coachville, y me acuerdo, esto debe haber sido finales de 2001, principios de 2002, recuerdo que decía, algún día recibí en internet algo, en el mail algo, que decía, ya somos 45,000 coaches de todo el mundo. Claro, el coaching yo digo que estaba en pañales, y aunque se hacía desde antes, estaba muy en pañales, ¿no? Y él diseña la IAC porque no quería que las proficiencies, que era, y el modelo 5x15 que tenía, que Coachville fuera juez y parte. Esto es, que Coachville enseñara y Coachville certificara. Entonces quería crear un organismo autónomo, así funda la IAC. La IAC cambió de nombre varias veces, y unas semanas antes de fallecer, en la última minuta de él vivo, en enero de 2003, él estaba muy enfocado a llevar que lo importante sí era el coach, pero lo importante era el proceso y era el coaching. Era lo que sucedía, era la colaboración entre las dos partes, y no nada más estar centrado en que si el coach realizaba unas determinadas competencias o no. 10 días después, 15 días después, fallece, y la gente que estaba al frente, un poco como homenaje para él, decide salir con IAC un mes exactamente después de que él falleció. IAC originalmente iba a salir en junio al mercado de 2013, pero lo adelantan al 11 de marzo de 2003, y él fallece el 11 de febrero del 2003 de 47 años, que muere con un infarto. Entonces, no es que lo que me acercó a él era el estilo que yo veía y el escucharlo coachar, y que no tenía en ese momento muchas opciones. Luego me di cuenta que estaba coaching ontológico en el Tecnológico de Monterrey, en Querétaro, y las otras escuelas, quitando lo que enseñaban de coaching ontológico, pero las otras escuelas estaban en pañales. Realmente la gente, como yo decía, eran tuertos enseñando ciegos, y no había algo que tuviera la solvencia y la profundidad, no sé si profundidad es la palabra, que yo estaba buscando. Indudablemente el coaching ontológico lo tenía, pero en ese momento igual y mi economía no estaba como para pagar lo que era, y además me acuerdo que tenías que hacer una parte en México y luego tenía que ir
a Madrid y luego no sé si tenía que ir a Buenos Aires. Dije, pues esto es turismo o es coaching o es turismo. En fin, luego entendí cómo era el asunto, pero me fui por ese camino. Y se me hizo muy práctico, muy, muy práctico. Para mí, indudablemente, la gran escuela de coaching latinoamericano es la escuela ontológica y yo me atrevo a decir que no hay muchas más escuelas. Por ejemplo, el coaching de la IAC está muy centrado en la persona, muy centrado en el cliente, toma muchas cosas de toda la parte de Carl Rogers, etcétera, pero llevado al coaching. Y las maestrías del coaching, cuando la IAC empieza, tuvieron una serie de pleitos y una serie de problemas que eso puso a la IAC como en el limbo. Y la gente, Coachville acabó siendo una escuela de coaching de ICF, y las proficiencies, que aunque había un papel que estaban para la IAC, se decidió generar un documento nuevo y durante 2 años se crearon las maestrías del coaching, las 9 maestrías, y fue un proceso de creación muy interesante porque participaron 45 coaches de todos lados del mundo. Y bajo la pregunta, ¿qué es lo que hay en el fondo de toda sesión de coaching o de todo proceso de coaching de excelencia? ¿Qué encuentras independientemente de la rama de la que pueda venir? Sistémico, ontológico, programación neurolingüística. ¿Qué encuentras en el fondo que es común a todos, que es común al ser humano? ¿Y por qué salieron 9? Pues porque están muy centradas en hacer sustentable, que esa es la 9ª maestría, en hacer sustentable al proceso y muy centradas en la persona. Entonces es un poco un marco de referencia desde donde se coachea. Yo digo que estuvieron extraordinariamente bien hechas porque tú le puedes quitar la palabra coaching y pueden ser las maestrías de la vida, pueden ser. Y por otro lado, llevas desde el ser para poder hacer, ¿no? Ahí hay otra similitud, creo, que a lo que ustedes comentaban. En fin, no sé si estoy hablando mucho. No, bárbaro, bárbaro. Muy importante. Ale. Sí, yo tenía 2 inquietudes, 2 preguntas. Por cuestión de tiempo me voy a ver probablemente en la necesidad de elegir una de ellas. Pero la primera no la voy a plantear como una pregunta, simplemente como referencia que disparó Pepe en sus comentarios. Voltaire decía que el hombre, obviamente lo dijo Voltaire cuando era Voltaire, que si decía el hombre, nadie le decía nada, no lo sacaban en Facebook, no lo sacaban en Instagram. Si fuese hoy, tendría que decir el hombre y la mujer, es su género, no es su género, es su estilo. Bueno, como no había un tema de género tan presente como ahora, Voltaire decía el hombre, genéricamente, ¿no? En términos generales, el hombre no es su género, decía Voltaire, es su estilo. Es como decir, Pepe del Río, no es porque es Pepe del Río, porque se llama Pepe del Río, porque es mexicano, sino nos invita a pensar Voltaire que Pepe del Río es lo que su estilo significa, es y impacta en los demás. Entonces, si nosotros hablamos con tus hijos y le dijésemos, che, ¿quién es Pepe del Río? Y no te dirían la verdad. Pepe del Río te diría, pero claro, esto que tú llamas la verdad será aquellas luces y sombras que todos tenemos. Todos tenemos, claro. Entonces dirán, Pepe es un padre presente, es amoroso, tiene su carácter, Pepe. Entonces dirán todas estas cosas. ¿A qué voy con esto? Que en el final Pepe no es Pepe porque es Pepe, desde su nombre, porque habrá un montón de Pepes en México y acá, y no todos los Pepes tienen la misma expresión y el mismo estilo que tiene Pepe. Entonces, a mí me parece muy valioso cuando Voltaire nos invita a pensar en el estilo, dado que Daniel no es Daniel porque es Daniel. Yo te podría hablar de Daniel por quién ha llegado a ser él en su vida y en la mía. Entonces, más allá del género, ya sea, y esto tenía que ver con la primera pregunta, ¿no? El coaching ontológico más
americano, más del norte, más pragmáticos, dicen algunos, ¿no? Más de vamos al hueso, ¿no? Vamos al resultado. No es el resultado por el resultado, es el proceso que vives camino hacia lo que estás generando. Bien, Ahí bien. hay un malentendido. Bien, probablemente lo haya ese malentendido, por eso mi primera pregunta tenía que ver, si una primera lectura del coaching más americano es más pragmático, lo cual no estaría mal, yo te quería No, preguntar qué diferencia encontrabas tú, pero por cuestiones de tiempo no te voy a hacer esa pregunta, entre ese coaching, el coaching más europeo, que lo caracterizan y lo ponen dentro de su género, que en el final, digo, no es el género, es el estilo, lo que logra, ¿no? En el proceso y en el valor agregado. Entonces, el europeo, que es dicen, un coaching más humanístico, y el ontológico, que es un coaching, dicen, más ontológicamente hablando en términos filosóficos. Yo me corro de esa conversación está, entonces te quería hacer una pregunta, aunque sea chiquitita, de esos tres, pero la pregunta que te quiero hacer final es, si nosotros pensásemos hoy en el coaching, ¿qué fortalezas considerás vos que hoy el coaching, más allá de su género, y ahí uno de las dos cosas, ¿no? Sino con el estilo que muestra el coaching, ¿qué fortalezas ves que hoy el coaching tiene y agrega a la época en la cual estamos viviendo? ¿Y cuáles son las debilidades que el coaching hoy puede tener? ¿Qué fortalezas y qué debilidades? Para abrir los ojos y prestar algo de atención. pues mira, voy a tratar de ser muy escueto en la respuesta, pero quiero hacer una aclaración porque Daniel y yo nos conocimos hace mucho en un debate que no tenía mucha lógica desde donde estaba siendo planteado, de una, entre comillas, coaching humanístico europeo, que le dije, esa es una pavada, más allá de que es cierto que bueno, el humanismo europeo, griego y alemán en una muy buena medida, y bueno, algunos otros. Pero pues yo creo que dentro de la mirada americana, el americano es pragmático. Y de hecho el pragmatismo, pues está, algunos de sus grandes referentes están ahí, ¿no? De principio del siglo, finales del siglo XIX. Sin embargo, está mal entendido el tema de qué es el resultado por el resultado. Es el proceso, es vivir el proceso de una manera, porque no es llegar a la meta por llegar a la meta, es cómo llegué a la meta. Ahora, desde Pepe del Río, yo creo que la gran fortaleza del coaching está, yo siempre digo esto, que es la colaboración, la interacción que hay, y que los seres humanos crecemos y nos desarrollamos en sociedad. Necesitamos al otro para crecer. Y esta es una disciplina muy especial que colaboras. Un señor llamado, una señora llamada coach y otro llamado coachee o cliente, y colaboras en un proceso que es de él o de ella, que es del cliente, que es para el cliente, y desde el cual el cliente tiene la oportunidad de repensarse en un espacio, a mí me gusta decir incluso sagrado, en el sentido de que pocos espacios estás donde tengas la oportunidad de estar contigo y que no haya un juicio de valor hecho específico sobre si lo que estás haciendo está bien o está mal. Es un espacio donde las personas tienen oportunidad para repensarse y para poder crear distintas versiones de ellos mismos. Así lo veo. Algunos de los peros que veo en el coaching realmente no son peros. Yo creo que como toda disciplina incipiente, está pasando mucho por el proceso que pasó algunas de las corrientes algunas de las corrientes de la psicología, por ejemplo, la corriente humanista americana, que pues no era ni siquiera reconocida en su momento como una corriente psicológica hasta después de un tiempo, ¿no?
Y me parece que a mí no me gusta cuando la gente habla de coaching en términos sin coachar. Hay muchos sofistas del coaching, hay pocos coaches, en el sentido de de hacer una profesión, no solo de hacer coaching, de hacer una profesión del coaching y al hacer una profesión del coaching, obviamente vives de acuerdo a lo que es ser un coach, ¿no? Una persona que participa y que habilita procesos de transformación, del presente hacia el futuro. Espero haber sido claro y no cantinfleado tanto, pero así lo veo. Yo, el pero veo, hay gente que cuando yo empecé a estudiar, y recuerdo cuando finalmente encontré una escuela de coaching que me gustó en México, y ha de haber sido por ahí del año 2004, y dije, yo voy a hacer una certificación de escuela porque no he hecho y porque llevo tantos años estudiando y ya hago coaching y no he hecho ninguna, y para que cuando menos me digan que tengo una certificación de escuela. Y me metí a una escuela que me gustó mucho, de coaching sistémico. En México. Pero era en México, pero no eran procesos de sistemas abiertos, sino eran procesos de sistemas cerrados, muy al estilo de Niklas Luhmann, ¿no? Y bueno, cuando tengo una certificación como coach sistémico. Y cuando lo hice, me di cuenta que en el mundo del coaching mucha gente hablaba de coaching y poca gente vivía el coaching realmente. Había un gran negocio de escuelas de coaching, pero eso era diferente a hacer coaching. Y claro, el negocio de repente se multiplicó, en fin, hay escuelas de coaching en todos lados, hay coaches, levantes una piedra y hay personas que te dicen que son coaches, pero poca gente hace coaching. Y poca gente hace coaching como una profesión y como una disciplina de vida, y no me refiero a hacer una sesión cada X tiempo, sino de manera regular, ¿no? De manera regular. Y ese yo creo que es el gran foco que todas las escuelas, que todas las corrientes de coaching tienen que estar puestas en profesionalizar al coaching, en hacer del coaching, no sé si adelante, Daniel. No, porque es realmente, es como que vamos redondeando y es, tanto Alejandro como yo, tenemos escuelas de formación de coaches. Tanto Alejandro como yo hemos dedicado gran parte de nuestra vida, los últimos 20 años, a la generación de profesionales, pero a formar una profesión. Y los tres participamos de un movimiento. Fernando es un gran amigo mío. Y por allí yo tengo mis diferencias y tengo estas cuestiones de que Alejandro muchas veces dice no confundir diversidad con dispersión. Así es. ¿No? Y es meter siempre dentro de la misma palabra. A veces tengo la sensación de que se genera más ruido, porque dentro de la misma palabra coaching se sigue metiendo diferentes tipos de ingredientes. Así es. Y por eso nos hemos dedicado a esta cuestión, tanto en la asociación profesional, a la fijación de estándares. Créeme, nosotros para poder armar nuestro modelo que se llama 7 CCOP, 7 competencias de coaching ontológico profesional, primero nos basamos claramente, yo desconocía las 9 maestrías, confieso, pero no nos sentíamos identificados con las 11 competencias de ICF. En tanto y en cuanto el coach ontológico le da primacía al lenguaje, porque es una concepción filosófica heideggeriana, estamos constituidos en el lenguaje, y por lo tanto dentro de esas competencias era más o menos algo como que todo vale. O sea, yo puedo leer en cada una de esas competencias, es tan amplia la constitución de la competencia en términos de juicios, que los comportamientos observados pueden ser muchos. Y por lo tanto, dentro de esas competencias vale la manipulación al otro, no, vale definitivamente no.
vale la interpretación por parte del coach, vale el consejo, vale, todo vale. Y nosotros no nos sentimos con eso identificados. En un cónclave de escuelas con programa avalado que hay en Argentina, una madrugada Alejandro se levantó y dijo, creo que no nos hemos hecho todavía la pregunta que corresponde. Ya teníamos 14 años de experiencia. Y la pregunta es, ¿qué entendemos por coach ontológico? Y eso derivó en una participación conjunta de mucha gente que terminó en el Congreso de Coaching de noviembre del 2015. Allí nosotros declaramos ante el mundo el modelo 7 SECOP, modelo de 7 competencias del coach ontológico profesional. Y cuando yo te conozco a ti, empiezo a ver las 9 maestrías. Perdón, Dani, solamente, y declaramos también la significación del coaching ontológico como ontológico, pero también constructivista y sistémico. Nos dimos cuenta que el ontológico no era que se había quedado corto, pero establecía algunas fronteras muy duras que nosotros necesitábamos superar. Y la única manera de superar la dureza de ese discurso filosófico, que tenía muchas ventajas, pero empezaba a tener algunas ciernes de ciertos riesgos, ¿no? De quedar atrapado metafísicamente en pensar que era lo único. Entonces, ¿cómo destrabamos filosóficamente hablando eso? Metimos 2 elementos más en la complejidad de la epistemología que generamos, que era constructivista y que era sistémico. Al meter el constructivismo y lo sistémico dentro de nuestra definición profesional, que ya no era coaching ontológico, si bien se siguen llamando coaches ontológicos, es coach ontológico, constructivista y sistémico, que fue nuestra significación. Me parecía, Dani, que era importante como las 2 patas, ¿no? Del modelo y lo otro, ¿no? Fundamental, porque va de la mano de esto, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos las competencias, teníamos que hacernos cargo de, esta que era casi como la última pregunta, pero ya me la trajiste. Nosotros nos conocimos en un debate en el cual nos tuvimos que hacer cargo de que el coaching ontológico venía con un cierto tufillo de conductivismo, de manipulación y de maltrato y de destrato, ¿no? Y esto fue para nosotros muy importante tomarlo como base, ¿no? Para decir, a ver, tenemos que hacer una diferenciación. Por eso lo pusimos en un texto, en un libro, que a mí me ha sorprendido esta pandemia, igual que a todo el mundo, pero tengo mucho interés en hacerte llegar este libro que es mi promesa. Yo te voy a hacer llegar un libro. Muchas gracias, Daniel. Porque tiene que ver con esto, encontrar puntos de contacto. O sea, yo no tendría esta conversación con Pepe del Río si Pepe del Río me manifestara alguna forma de manipulación hacia el cliente, porque me sentiría definitivamente incómodo. Yo leo las 9 maestrías y siento que estoy en casa, no tengo ninguna, pero créeme, no estoy pasándote la manito por la espalda. No, lo sé. Tenemos una enorme, y lo maravilloso de esto que la hemos construido sin haber conocido las maestrías, o sea que tenemos un punto de contacto muy fuerte. Y es esto, ¿no? O sea, nosotros ahora con Alejandro estamos abriendo estos canales porque entendemos que el coaching ontológico, si bien nació en Chile, ha tenido un proceso expansivo y de resignificación muy grande en nuestro país. Y nos queremos hacer cargo de eso, no porque sea argentino bajo ningún punto de vista, porque hemos creado FICOP, pero entendemos de que el coaching ontológico tiene un lugar en el mundo en tanto forma de ser, porque tiene una concepción filosófica que rompe paradigmas del yo soy, por ejemplo, paradigmas esencialistas o deterministas, que le dan una posibilidad al ser humano de vivir de una manera diferente, de asumir la vida desde la responsabilidad, con el tremendo impacto que eso significa en las clases dirigentes. Hoy asistimos casi pasmados
a algo que no nos imaginamos nunca en vida, porque la última pasó hace 100 años, de que hubiera tanta escasez de liderazgo en el mundo que no pudiera hacerse cargo de una pandemia de estas características. O sea, liderazgos autoritarios, personalistas, emocionalidades de miedo. O sea, si tuviéramos que poner en un cóctel todas las variables, Alejandro es un especialista en complejidad, todas las variables que hacen este mundo complejo, diríamos que el coaching ontológico no elegiría ninguna de esas. Por favor. O sea, no está dentro del menú porque es una forma de vida que no elige el profesional. El ser coach, como que es nuestra primera competencia, la que llamamos coherencia ontológica, tiene que ver casi con las 9 maestrías, ¿no? O sea, una persona que tiene que tener un habla responsable, una escucha comprometida, un ser ético, que viva en integridad y en completud, que sea generador de resultados, que tenga competencias en la gestión emocional y corporal, todo esto conforme. Sustentable. Sustentable. Sustentable, completo, o sea, que las historias del pasado no estén condicionando y determinando, no condicionando, determinando su futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por eso para nosotros es un enorme placer este contacto que quisiéramos profundizar, porque realmente, más allá que somos past president los tres, entendemos que, digamos, no es una cuestión de trámite, estamos diciendo de que si quisiéramos certificar nuestras escuelas por la IAC, lo podríamos hacer tranquilamente porque compartimos muchísimo de los, no digo muchísimo porque no soy lego, no soy abarcativo, no lo conozco, pero todo lo que he leído me parece... ¿La IAC certifica escuelas, Pepe? No me quedó claro eso, ¿o solamente recibe coaches en su comunidad? ¿Cómo es no, la IAC tiene escuelas. Ajá. Hay una bueno, hay varias en Sudamérica. Tiene escuelas que acercan su modelo al modelo de la IAC. Lo que ha estado haciendo la IAC... A ver, la IAC fue constituida con un pensamiento y rescatando algunas de las muchas cosas positivas que trajo el movimiento hippie. Entonces fue un poco como cuando los hippies llegaron a las empresas, ¿no? Y empezar a hacer coaching con una filosofía que no era desde el control, sino desde la confianza. Porque por ejemplo, la primera maestría es establecer y mantener una relación de confianza, pero es cómo construyes esa relación de confianza, claro. Y cómo se va construyendo y cómo existe la posibilidad desde la confianza. Entonces, al principio, en este sistema un poco hippie, pues se decía, te dejamos ser escuela, tú haz lo que quieras. Luego le fuimos poniendo un poco orden, porque hasta el desorden, entre comillas, hasta lo más creativo requiere un orden para poder crear, ¿no? Y alguien me decía, no, es que tienes que dejar libre, y le decía, mira, yo vengo de un mundo donde la creatividad es un tema de todos los días y vivo y he crecido en ambientes muy creativos, con gente muy creativa a mi alrededor, y créeme, la creatividad es producto de una estructura, y esa estructura que parte de la confianza es simple y sencillamente distinta a una estructura de control. Entonces, partiendo que la educación y que el mejor aprendizaje viene desde ahí, desde la libertad que da el pensar. La segunda maestría tiene mucho con percibir, afirmar y expandir el potencial. Esto es, tomando el potencial como lo que ustedes saben que es aquello que todavía posiblemente no está, pero que tiene la posibilidad de. La escucha con compromiso, que es una escucha que está entrelazada, es una escucha enganchada hacia el otro desde todos los aspectos que esto trae, y te lleva a procesar en el presente, donde decimos que no nada más es estar en el presente,
sino cómo logro procesar desde el presente lo que estoy escuchando. En 4 niveles lo lleva. El nivel mental, y después en el nivel mental se abre el corazón, que es la parte y toda la parte sensitiva, la parte corporal, como un factor importante para la toma de decisiones, y la parte espiritual, que tiene que ver con, más que la meta, con la intención de trabajar una meta y de vivir un proceso. Y las otras 2 maestrías son expresar, que es ser muy concreto, clarificar, habilitar al cliente a establecer y mantener propósitos claros, que es muy diferente a metas claras, nuevamente con lo que hablaba hace rato. Y entonces, desde el presente, invitar a lo posible, invitar a la posibilidad, tomando que esa posibilidad ya está, es el potencial y las distintas oportunidades que tenemos de empezar a construir y de diseñar un mejor futuro a partir de focalizar el presente. Y finalmente lo que hablábamos y lo que digo que es la parte sustentable, ¿cómo habilito, cómo converso con mi cliente para respaldarlo a crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo que le permitan hacer sustentable el proceso y lo que va a hacer? Y que no pase que porque ya no tengo al coach no puedo seguir adelante. Ese es un poco de manera muy resumida el espíritu de las maestrías. Es hacer desde el presente construir un mejor futuro. Ahora, ¿certifican escuelas? Esa fue la pregunta. Nosotros no avalamos las horas, pero sí damos licencia para la gente que ha pasado por el proceso de tenerlas, de estar certificado en las maestrías del coaching, el que puedan enseñarlo, sí. Entonces, estamos en un proceso que Thomas Leonard empezó en el 2000 y de alguna forma ICF hizo algo similar con la idea original de Thomas, pero es totalmente distinta, que es un School Accreditation Council, que es como una acreditación de escuelas dentro del proceso de las maestrías. Y los que deciden cómo lo van a aplicar, qué van a aplicar, son las escuelas. Pero es que el tema de las maestrías estén ahí. Así que sí, le llamamos licenciatarios. Y tenemos 45, 50, creo que un poco más de 50 en todo el mundo. Ale, te invito a cerrar, dada el tiempo y nuestro compromiso. Pepe, por mi parte, fortalecido de este encuentro en nuestro lazo de amistad y comprometido a que esto siga desarrollándose, invitarte a que esto sea bidireccional y que cuentes conmigo. Estoy hablando a título personal, no me caben dudas, lo mismo Totalmente. para Alejandro. Totalmente. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Pepe, y lo dejo a Ale para que cierre y se despida. Bueno, yo de entrada darles un abrazo y muchas gracias por abrir esta conversación conmigo. Ha sido un privilegio y bueno, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, Pepe, a mí me parece que fue una conversación muy amena, muy del corazón. Podría culminar diciendo que muy noble. Nosotros tuvimos un escritor devenido en poeta, platense, de apellido Palacios y de sobrenombre Almafuerte. Y se le atribuye a él una reflexión que decía que la gratitud es la virtud de las almas nobles. Si buscamos nobleza en nuestra vida, no dejemos de ser agradecidos. Y con Dani nosotros estamos comprometidos a esa nobleza y veo en vos que tienes ese estilo, independientemente que te llames Pepe. No todos los Pepes lo deben tener. Y lo que marca la diferencia es este estilo de apertura, de participación y también en la gratitud que expresás, que expresa Dani, que yo me sumo en esa gratitud porque me parece que es lo que sella este vínculo. Y solemos decir, Pepe, que un futuro diferente está solamente a una conversación de distancia, que sea esa conversación que
prepara un futuro diferente en nuestra relación. Así que muchas gracias de corazón, Gracias. te mandamos un abrazo enorme desde acá y ojalá nos podamos ver pronto, por allá, por acá o en algún lugar del mundo, haciendo lo que amamos, que es... Estoy seguro que sí. ¿eh? ¿Sabes qué decimos en la IAC? Vamos a cambiar, vamos a transformar el mundo una conversación a la vez. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos saludamos con la mano, Gracias. así le mandamos un abrazo Abrazo, a todos. abrazo.